Bien, vamos a empezar a hablar acerca de la arteria aorta abdominal, una de las principales arterias que tenemos en este caso a nivel corporal. Y es importante, interesante saber de que la aorta abdominal se ubica básicamente en el espacio o la región retroperitoneal, ¿sí? En la región retroperitoneal. Recordar que la aorta abdominal es continuación de la arteria aorta torácica, ¿sí? La aorta abdominal es continuación de la arteria aorta torácica. Claramente recordar que la arteria aorta torácica, ¿sí? La arteria aorta, cuando pasa el diafragma en el yato aórtico, pasa con un conducto, ¿sí? Conducto, en este caso, el linfático torácico, ¿sí? Conducto linfático torácico. Ahora, es interesante saber de que esta arteria aorta abdominal, claramente su primera rama va a ser la arteria frénica inferior o diafragmática inferior, ¿sí? La cual justamente irriga la parte tendinosa del diafragma, ¿sí? Ahí tenemos arteria frénica o diafragmática inferior. Recordar que de la arteria frénica inferior o diafragmática inferior nace la arteria capsular superior o suprarrenal superior. Luego tenemos la capsular media, arteria capsular media, ¿sí? Arteria capsular media o suprarrenal media. Tenemos también el tronco celíaco, ¿sí? El tronco celíaco es un tronquito arterial, la cual me va a dar tres arterias, ¿sí? Como ramas, la arteria esplénica, gástrica izquierda y arteria hepática común. Repito nuevamente, el tronco celíaco va a dar tres arterias importantes, arteria esplénica, gástrica izquierda, o también llamada coronaria estomáquica, ¿sí? Tenemos arteria gástrica izquierda o coronaria estomáquica, arteria esplénica y la arteria hepática común. Claramente estas son ramas del tronco celíaco, ¿sí? Son ramas del tronco celíaco. Luego tenemos la arteria mesentérica superior, arteria mesentérica superior, ¿sí? Arteria mesentérica superior. Luego, claramente, en la parte más inferior tenemos las arterias renales, ¿sí? Acá tenemos arterias renales, ¿verdad? Serían las arterias renales, no se olviden, arterias renales. De las arterias renales tenemos nace la arteria capsular inferior, ¿sí? Arteria capsular inferior o suprarrenal inferior. Por ejemplo, si me preguntan, ¿quién irriga a la glándula suprarrenal? ¿Sí? ¿Quién irriga, quién nutre a la glándula suprarrenal? Son las arterias capsulares o arterias suprarrenales superior, medio e inferior. Arterias capsulares o suprarrenales superior, medio e inferior. Estas arterias suprarrenales o capsulares, ¿sí? La superior nace de la arteria frénica inferior o diafragmática inferior, ¿sí? La capsular media es una rama directa de la aorta abdominal y la capsular inferior es una rama directa, ¿sí? De la arteria renal. Sí, no se olviden. ¿Quién irriga la glándula suprarrenal? Entonces, las arterias capsulares superior, medio e inferior. ¿Quién irriga, por ejemplo, al vaso? ¿Sí? ¿Quién va a irrigar al vaso? Arteria esplénica. ¿Sí? Arteria esplénica. ¿Quién irriga al hígado? La arteria hepática propia. Hay una arteria hepática propia. Fíjense que la arteria hepática común, me da dos arterias importantes.
hepática propia y arteria gastroduodenal. ¿Sí? Acá, la arteria hepática común, me va a dar arteria hepática propia y arteria gastroduodenal. ¿Sí? Hepática propia y gastroduodenal. Repito, la arteria hepática común me da la arteria básicamente, ¿sí? Hepática propia y arteria, en este caso, ¿sí? Gastroduodenal. Tenemos arteria mesentérica superior, arterias, ¿sí? En este caso, renales, que irrigan los riñones justamente, ¿sí? Y tenemos por debajo, más por debajo, las arterias gonadales. En el caso del hombre, la arteria espermática en el caso del hombre, arteria espermática, ¿sí? En el caso de la mujer es arteria ovárica, ¿sí? En el hombre es la arteria espermática y en la mujer arteria ovárica. Estas son las arterias gonadales, ¿sí? Tenemos después la arteria mesentérica inferior, Entonces, tenemos ramas de la aorta abdominal, frénica inferior, ¿sí? Tronco celíaco, capsular media, arteria capsular media, tronco celíaco, mesentérica superior, arterias renales, arterias gonadales, arteria mesentérica inferior y tenemos las arterias lumbares, que son aproximadamente 4 o 5. Tenemos 1, 2, 3, 4. 4 de un lado y acá tendríamos que tener 4 del otro lado. Arterias lumbares. Normalmente son 4 o 5. Entonces, y claramente como ramas terminales tenemos las arterias ilíacas comunes o primitivas. Claramente se bifurca a nivel de L4. Se va a bifurcar a nivel de L4, ¿sí? Se bifurca a nivel de L4. Importante. Claramente hay una ramita que es inconstante, en este caso la arteria sacra media. Sí, arteria sacra media. Entonces, esto claramente es la arteria aorta abdominal.